Buenas noches. Esta noche quiero llevarte a un lugar del que casi nadie habla, no porque no exista, sino porque los hombres siempre prefieren recordar las grandes victorias antes que los pequeños corazones que cambiaron una historia. Si naciste bajo la luz de Cáncer o conoces a alguien que lo sea, quizás esta historia no hable de un pequeño cangrejo, quizás hable de ti. Hay personas que no necesitan castillos para sentirse ricas, les basta un rincón, una mesa compartida, unas pocas voces conocidas, para sentir que el mundo está completo, porque para ellas el verdadero tesoro nunca fue conquistar nuevos lugares, siempre fue proteger aquello que aman. Para comprender por qué los nacidos de esta constelación son así, debemos viajar muchísimo tiempo atrás, hasta la antigua Grecia, a un lugar donde los dioses todavía caminaban entre los hombres y donde existía un pantano al que nadie se atrevía a entrar. Su nombre era Lerna. Lerna no era un bosque hermoso, ni un valle luminoso. Era un lugar húmedo, silencioso, cubierto de juncos, de barro oscuro, de aguas tan quietas que parecían guardar secretos desde el comienzo del mundo. Muchos decían que aquel lugar estaba maldito, otros aseguraban que la misma tierra respiraba bajo aquellas aguas. Pero quienes realmente vivían allí no lo llamaban pantano, lo llamaban hogar. Entre los juncos nadaban peces plateados, las tortugas dormían bajo el barro tibio y las ranas llenaban la noche de un canto que parecía nunca terminar. Y entre todos ellos vivía un pequeño cangrejo. No era el más fuerte, ni el más rápido, ni el más valiente. Era simplemente uno más entre los habitantes de Lerna. Cada mañana recorría los mismos senderos de barro, conocía cada piedra, cada raíz, cada rincón donde crecían los lirios silvestres. Sabía dónde las tortugas escondían sus huevos y en qué estación regresaban las aves. Porque hay criaturas que no conocen el mundo entero, pero conocen perfectamente el pequeño lugar donde aman vivir. No muy lejos de ahí, en el corazón más profundo del pantano, vivía otra criatura, la hiedra de Lerna. Su nombre hacía temblar a los hombres. Decían que su aliento era veneno, que su sangre mataba, que sus múltiples cabezas nunca dejaban de vigilar, y no estaban equivocados. La hiedra era peligrosa, terriblemente peligrosa. Los viajeros desaparecían cuando se acercaban demasiado, los pastores cambiaban de camino y nadie construía cerca del pantano. Pero el pequeño cangrejo nunca la había conocido como un monstruo, la había conocido como parte del paisaje. Desde que abrió los ojos por primera vez, ella estaba allí, como estaban los juncos, como estaba el agua, como estaba la luna reflejada cada noche sobre el pantano. No la amaba, tampoco dejaba de respetarla, simplemente había aprendido a vivir con ella. Con el paso de los años, todos los habitantes del pantano aprendieron la misma lección. La hidra tenía un territorio, ellos tenían el suyo. Bastaba respetar los límites y la vida continuaba. Los peces seguían nadando, las aves seguían anidando,
Las tortugas seguían poniendo sus huevos y el pequeño cangrejo seguía creyendo que aquel mundo permanecería igual para siempre. Pero los hogares, al igual que los corazones, a veces cambian sin pedir permiso. Muy lejos del pantano, un hombre caminaba hacia Lerna. No buscaba gloria, tampoco buscaba venganza, buscaba redención. Su nombre era Hércules, el más fuerte de todos los mortales, hijo de Zeus. Cargaba sobre los hombros el peso de algo imperdonable, un error cometido en la oscuridad, de una locura que no eligió y una deuda con los dioses que solo podría saldarse cumpliendo 12 trabajos imposibles. Y el segundo de aquellos trabajos lo conduciría hasta Lerna. Pero no viajaba solo, aunque él no lo sabía. Alguien caminaba detrás de él. Era Iolao, su sobrino, su compañero de toda la vida, el que siempre estuvo cuando nadie más se atrevía a quedarse. Iolao no había sido convocado, nadie le pidió que fuera, simplemente no supo quedarse atrás, porque hay personas así, las que no esperan que las llamen. Y así, mientras Hércules caminaba convencido de estar solo, en el pantano, la vida continuaba. El pequeño cangrejo fue el primero en notarlo. Aquella mañana, el agua sabía distinta, los peces nadaban inquietos, las aves levantaban vuelo antes del amanecer. No sabía explicar por qué, solo lo sentía. Porque hay corazones que perciben los cambios mucho antes de que los ojos puedan verlos. Ese día, los animales comenzaron a abandonar el pantano. Las garzas levantaron vuelo, las ranas dejaron de cantar, incluso las serpientes buscaron refugio lejos de Lerna. Era como si toda la naturaleza hubiera escuchado una advertencia silenciosa. El pequeño cangrejo observaba cómo el pantano iba quedándose vacío. Nunca lo había visto así. Entonces miró hacia la cueva donde dormía la hidra. Ella también seguía allí, inmóvil, respirando lentamente, ajena a todo lo que estaba ocurriendo. El cangrejo permaneció quieto. Podía marcharse. Todavía había tiempo. Bastaba conseguir a los demás, buscar otro río, otro pantano, otra orilla. Pero dio apenas unos pasos y se detuvo. Miró una vez más el agua donde había nacido. Los juncos, las piedras, los lirios, las raíces donde había pasado toda su vida, y comprendió algo que cambiaría para siempre su destino. Para algunos, un hogar puede reemplazarse, para otros no. Hay personas que cuando aman un lugar, cuando aman a alguien, no saben irse sin dejar una parte de sí misma atrás. Fue entonces cuando el agua comenzó a temblar, no por el viento, no por la lluvia, sino por el peso de unos pasos que avanzaban hacia el corazón de Lerna. Hércules había llegado. Hércules se internó en el pantano, con la antorcha encendida en una mano y la espada en la otra. Cada paso hundía sus pies en el barro, los juncos se abrían a su paso y el silencio parecía hacerse cada vez más pesado. Entonces la vio. La hidra emergió lentamente desde las aguas oscuras.
Una cabeza, luego otra y otra y otra más, hasta llenar el aire con un murmullo de respiraciones y ceseos. No era un monstruo, era una fuerza nacida de la propia tierra, una criatura tan antigua que parecía formar parte del mismo pantano. Y comenzó el combate. La espada descendió con toda la fuerza del héroe. Una cabeza cayó al barro, pero antes de tocar el suelo, dos nuevas ocuparon su lugar. Hércules volvió a golpear y nuevamente las heridas dieron origen a más cabezas. Cuanto más luchaba, más inmensa parecía hacerse la criatura. El combate se volvió interminable. La hiedra atacaba desde todas las direcciones. El barro atrapaba las piernas de Hércules, las aguas lo hacían resbalar, el aire estaba cargado de veneno. Por un instante pareció que incluso el hombre más fuerte iba a caer. Y muy cerca de allí, oculto entre los juncos, el pequeño cangrejo observaba. Observaba que todo aquello que había conocido estaba desapareciendo. El hogar se deshacía frente a sus ojos. Entonces una presencia silenciosa descendió sobre el pantano. Nadie la vio, solo él. La diosa Hera observaba en silencio, no por compasión. Ella tenía sus propias razones para estar allí. Odiaba a Hércules, lo había odiado desde que nació, y aquella batalla era parte de una guerra mucho más antigua. Pero no podía intervenir directamente. Los dioses tienen sus límites, así que buscó entre los habitantes del pantano a alguien que pudiera hacer lo que ella no podía. Y lo encontró. Pero ocurrió algo que Hera no esperaba. El pequeño cangrejo no se movió por ella, no lo hizo por obediencia, se movió porque no sabía abandonar aquello que amaba. Y esa diferencia lo cambió todo. Respiró profundamente y comenzó a caminar, no hacia la salida, sino hacia Hércules. Mientras el héroe levantaba nuevamente la espada, el pequeño cangrejo reunió todo el valor que cabía en un cuerpo tan diminuto y con sus pinzas se aferró al pie de Hércules. Lo mordió con todas sus fuerzas. El golpe fue apenas un instante de distracción, nada más. Pero en una batalla, un solo instante también cuenta. Hércules lanzó un grito, miró hacia abajo y casi sin pensar levantó el pie. El peso de su sandalia cayó sobre el pequeño cangrejo y el pantano quedó en silencio. El pequeño cangrejo ya no volvió a moverse. El agua terminó de cubrir lentamente su pequeño caparazón, como si el mismo pantano quisiera protegerlo por última vez. Hércules apenas lo miró. No hubo orgullo, no hubo maldad, ni siquiera comprendió lo que acababa de ocurrir, porque en medio de una batalla tan enorme, a veces los sacrificios más pequeños pasan desapercibidos. Pero la hidra seguía allí, más viva, más furiosa, más inmensa que antes. Cada cabeza que Hércules cortaba hacía nacer dos nuevas. El héroe comenzaba a agotarse, su respiración era cada vez más pesada, el veneno quemaba sus pulmones. Y por primera vez comprendió que su fuerza descomunal no le bastaría. Fue entonces
cuando Iolao, que había seguido a Hércules en silencio desde el principio, vio aquello que el héroe todavía no alcanzaba a comprender. Tomó una antorcha, acercó el fuego y cuando una cabeza caía, quemaba inmediatamente la herida. Por primera vez, la hidra no pudo volver a levantarse. Una tras otra, las cabezas dejaron de renacer hasta que quedó solo una, la más antigua, la inmortal. No podía morir, nunca había podido, así que Hércules hizo lo único que era posible. La arrancó de su cuerpo, cavó profundamente bajo la tierra y la encerró para siempre bajo una enorme roca. El silencio regresó lentamente a Lerna. El agua volvió a quedarse inmóvil. El viento volvió a atravesar entre los juncos, pero ya no era el mismo pantano. Hércules había cumplido su misión, pero mientras emprendía el camino de regreso, el pantano guardaba otro silencio, uno mucho más profundo. Porque las victorias también dejan ausencias. Hera permaneció allí y se quedó hasta mucho después de que Hércules hubiera desaparecido entre los árboles. El pantano había recuperado el silencio, pero ya no era el mismo. Miró los juncos partidos, las aguas oscurecidas, las flores hundidas bajo el barro, y entonces vio al pequeño cangrejo. Seguía allí, donde había decidido quedarse, tan pequeño que cualquiera habría pasado junto a él sin detenerse. Pero Hera sí lo hizo, se arrodilló junto a la orilla y durante un largo momento no dijo una sola palabra, porque cuando lo vio ahí, inmóvil, cubierto apenas por el agua, comprendió algo que no había anticipado. El cangrejo no había actuado por ella, no había obedecido ninguna orden, no había sido un instrumento. El cangrejo había actuado por amor a su hogar. La verdadera grandeza no siempre pertenece al más fuerte, a veces pertenece al que decide permanecer cuando todos los demás ya se han ido. Entonces Hera tomó con delicadeza su pequeño cuerpo y levantó la mirada al firmamento. «Que nunca se olvide», susurró, y lo elevó al cielo. Lo elevó porque permaneció. Desde aquella noche, el pequeño guardián de Lerna brilla entre las estrellas, convertido para siempre en la constelación de Cáncer. Y quizás por eso los nacidos bajo esa luz siguen siendo tan difíciles de comprender. Muchos los llaman sensibles, otros demasiado protectores. Algunos creen que viven demasiado aferrados al pasado, pero pocas personas descubren lo que realmente ocurre dentro de ellos. Los cancerianos no protegen porque tengan miedo, protegen porque aman profundamente. Construyen hogares mucho antes de construir paredes. Recuerdan fechas, miradas, pequeños gestos que los demás olvidan hace años. Cuando alguien llega a su corazón, deja de ser un visitante y se convierte en familia. Por eso, cuando sienten que aquello que aman corre peligro, aparece una fuerza inesperada, una fuerza tranquila, silenciosa, persistente. No buscan el combate, pero si el hogar que construyeron necesita ser defendido, son capaces de quedarse, aunque todos los demás ya hayan decidido marcharse.
Quizá por eso también les cuesta tanto soltar. A veces permanecen demasiado tiempo, cuidan demasiado, protegen incluso cuando ya nadie se los pide. Porque su mayor virtud también puede convertirse en su mayor herida. Y hay algo que quizás nadie les ha dicho todavía, que algunas batallas no se hacen más pequeñas cuando las enfrentamos. Primero parecen crecer, y hay problemas que no se resuelven con más fuerza, sino con paciencia, con inteligencia y con alguien dispuesto a sostener la antorcha mientras tú sostienes la espada. Así que si esta noche sientes que cargas demasiado, recuerda que proteger no siempre significa cargar con todo, que incluso quienes cuidan de todos merecen encontrar un lugar donde también sean cuidados. Así que, si alguna vez miras la pequeña constelación de Cáncer, no busques un héroe, busca un hogar, porque esa es la historia que las estrellas siguen contando, la de un pequeño cangrejo que jamás abandonó aquello que amaba. Y quizás esta noche, antes de cerrar los ojos, puedas preguntarte, ¿hay alguien en tu vida que se haya quedado cuando todos los demás se fueron? Y sabes que ese alguien también merece que tú te quedes. Que la noche te abrace. Buenas noches. Hasta la próxima historia.